¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos en este miércoles, ya mitad de semana y además festejando el triunfo de México, señoras y señores. A muchos les duele, a muchos les rasca y mexicanos, ¿eh? Pero ahora resulta de que no, yo confío en ellos, siempre. Felicidades a la selección, felicidades a los que están festejando y disfrutando. Y pues gracias porque están aquí con nosotros, porque nos eligieron nuevamente. Si me escuchas en la mañana, que tengas un excelente día. Si me escuchas por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me estás escuchando por la noche, que tu día haya sido un día lleno de bendiciones. Pues gracias por acompañarnos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con ese bonito resumen cómico, mágico, musical de Deuteronomio 19. ¿Qué vimos en Deuteronomio 19? Bueno, vimos tres grandes rubros. El primero es las ciudades de refugio. Dios ordena que se tienen que apartar tres ciudades para aquellos que delinquen de homicidio. Y esto es en un contexto histórico donde la gente tomaba venganza, donde tomaba justicia por propia mano, porque no había estas cárceles, porque no había estos policías que ejercieran este rol dentro de esta sociedad israelita. Entonces decide el pueblo, decide Dios decirle a su pueblo que tienen que dejar estas ciudades para que aquel que mata por homicidio imprudencial se aleje de estas ciudades y no se derrame sangre inocente en medio de la ciudad, ¿no? Entonces, solo para ellos, para los que sí asesinaban con alevosía y ventaja, les tocaba la muerte y era ojo por ojo, diente por diente, no había más. Así estaba dicho por Dios. Se tenía que resarcir el daño con el daño que habías hecho. Y aquí es donde yo ayer decía que estamos de acuerdo con esto, o que yo estoy de acuerdo con esto, porque al final lo decía Dios para cerrar el capítulo, para que entonces tengan miedo de algo, para que el pueblo tenga miedo, para que el pueblo tenga respeto, cabrón. Si no tienes respeto hacia el castigo, si no tienes un temor hacia el castigo de que lo que te puede pasar, vives en una sociedad de la de no pasa nada. Y hoy por eso estamos como estamos en estas sociedades, porque al final hoy vivimos en la era del no pasa nada. Si tú haces algo, no pasa nada. Si haces esto, no pasa nada. Si haces algo malo, no pasa nada. Desgraciadamente estamos en esa sociedad del que no pasa nada. Entonces, por eso yo, Cristian, solo a título personal, yo sí estoy de acuerdo con que estas leyes regresaran, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente. También viene el respeto por los límites territoriales. Dios empieza a decir, a ver, nada de que muevo mi cerca un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, que no se va a dar cuenta. Dios dice que se tiene que delimitar perfectamente las propiedades y no se podía robar. Esto es protegiendo el patrimonio de cada familia. Reconoce ya las propiedades privadas. Desde este entonces, hace miles de años, Dios ya le dice a su sociedad que tienen que respetar las propiedades privadas. Y por último veíamos las normas sobre los testigos, que era importantísima. O sea, no solo porque viene alguien y te dice, sí, él delinquió, le vas a creer. Al contrario, te tiene que decir, él delinquió y tiene que haber testigos. Y además hay una consecuencia grave a la mentira. Es decir, si tú das falso testimonio como testigo o como acusador y dices, oye, ese güey hizo esto, ¿estás seguro? Sí, quiero que lo apedreen, rómpanle sus casas, rómpanle sus ventanas, o sea, mátenlo, línchenlo. Ok, momento, vamos a ver, si se descubre que mentiste, vas a pagar tú con el mismo castigo que pedías que se le diera. Eso es justicia, cabrón. Porque entonces empiezas a no solo creer en una persona, sino empezar a investigarlo, empezar a saber si varias gente había visto eso, y además no se permitía el falso testimonio. Si se descubría el falso testimonio, tenías que pagar con el castigo que estabas pidiendo, así o más justo. O sea, Dios se ve como al final había una justicia proporcional. No solo era la justicia por justicia, no solo era la venganza. Al final sí habla de un ojo por ojo, sí habla de una vida por vida, un diente por diente, sí te habla de eso, pero con una base justificada, con justicia, basado en testimonio, basado en lo que testigos vieron, no solo en que Juanito te quiere joder y entonces le vamos a creer y que te jodan, porque ahora sí, si te descubrimos, cabrón, haciendo algo, diciendo mentiras, ese mismo castigo que tú pedías
va a ser para ti, güey. Pues así el resumen de Deuteronomio 20, muchachos. De Deuteronomio 19, vamos a Deuteronomio 20. ¿Qué vamos a ver en Deuteronomio 20? Pues vámonos arrancando con leyes sobre la guerra. Versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Perdón por la risa, pero ahorita vamos a entrar en ese detalle. ¿Y quién ha plantado viña y no la ha disfrutado? Vaya y vuélvase a casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no vaya a ser que muera y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a casa, y no opaques el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán la mano a la cabeza del pueblo. Vamos a hacer una pequeña pausita, señoras y señores. Interesante este tema, ¿no? O sea, como primero te dice: confía en Dios cuando vas a la batalla, confía en Dios cuando vas a la guerra, confía en Dios. O sea, la fuente principal o la base en la que está dicho cuando vas a ir a la guerra es: confía en Dios. Aquí te habla de una batalla, guerra literal, con armas por un territorio, pero la realidad es que en cualquier guerra que tengas tú, cualquier problema que estés pasando, cualquier batalla que estés pasando, ve de la mano con Dios. Ve de la mano con Dios y vas a salir victorioso. No tal vez de la forma que tú quieres, no vas a salir victorioso, porque al final sí te habla de pérdidas. Y tan te habla de pérdidas, o de que podemos perder gente, de que se puede morir gente en la batalla. No habla de que la batalla la vas a ganar intacto, de que la batalla no va a haber ninguna pérdida, de que la batalla vas a salir con el estandarte y vas a decir: nos fuimos 10,000, regresamos 10,000. No, señores. Y tan no es así, y tan tenemos que estar conscientes que aún estando con Dios en la batalla, ¿podemos perecer? Sí, claro, pero la finalidad de salir victorioso con Dios, de estar con Dios, va más allá de. Entonces, ¿por qué se sabe que va a haber pérdidas? Justo porque lo dice: si has edificado casa y no has vivido, regrésate. Si te has casado y no has tomado a tu mujer, regrésate. Si has plantado y no has cosechado, regrésate. No vaya a ser que algún otro te gane el mandado, cabrón. Porque el que tiene tienda, que la tienda, cabrón. Imagínense, vas construyendo tu casa, llegas con tu mujer a tu nidito de amor porque te casaste, estás pensando acá llegar y decir: chiquita mamá, véngase, y ¡zas! Culo, te mueres, y llega el Sancho. Llega el Sancho, abre la puerta y: permisito, voy a pasar, cabrón. Entonces Dios dice: no, muchachos, permitan lo que Él goce de lo que tiene. Entonces volvemos a ver cómo Dios no está en contra de que disfrutemos las cosas materiales, ¿no? Porque es un ejemplo claro donde Dios está a favor de que se disfruten las cosas materiales: tu casa, tu cosecha, tu mujer, que no es cosa material, pero que se disfrute esta felicidad también con tu mujer. Dios no está en contra de la felicidad. Muchos pastores, muchos religiosos te dicen: no, tenemos que estar en contra y no puedes hacerte al dinero y no disfrutes. No, güey. Por supuesto que disfruta lo material, por supuesto que disfruta lo que trabajas, por supuesto que disfruta el amor con tu mujer, pero no te pierdas por eso. No te pierdas del camino de Dios por el dinero, por el trabajo, por el amor. Ese es el mensaje principal de Dios. El punto es estar, sí puedes disfrutar de todo esto, pero no te pierdas. Entonces, en la batalla de Dios es importante saber: no es que regresemos limpios, se van a perder cosas en la batalla, pero tenemos que ir de la mano con Dios para poder salir victoriosos, salir por él adelante. ¿Y cuál es eso? Nuestra vida. Lo más importante que tenemos es el regalo de Dios, es nuestra vida. Tenemos que aprender a vivirla y a disfrutarla. Eso es importantísimo.
Entonces, sigamos por favor, muchachos. ¿Qué vamos a ver en el siguiente versículo 10? Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributado y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces le sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que la destruirás completamente. El eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñe a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Pausa, señores. Pausa hasta ahí y desmenucemos. Vayamos al meollo del asunto, muchachos. Entonces, Dios quería la guerra. Tenemos este Dios sangriento que quieren decir todos: es que tu Dios es un Dios sangriento, un Dios que va a la guerra, un Dios que entrega. Aquí lo dice, lo único que ha dicho desde las plagas es: Dios va y dice, hagamos la paz, cabrón, no quiero la guerra, hagamos la paz. Pero si el pueblo no quiere la paz, si el pueblo no quiere entregarse en paz, bueno, pues habrá guerra, cabrón. Habrá guerra. Entonces dice a los varones: si los vas a dejar fuera, respeta a las mujeres, respeta a los niños. Si bien es una cultura patriarcal, como lo hemos visto y lo hemos visto a lo largo de la Biblia, porque así era el contexto cultural de la época, también sabemos que Dios protege a la mujer, y aquí está más que claro que le dice: vas a dejar vivas a las mujeres y a los niños y tomarás el botín. Entonces al final es: si hace la paz contigo, adelante; si no hace la paz contigo, bueno, muebles para los hombres, las mujeres vivirán al igual que los niños. Entonces, pero sí de las ciudades que tienen pecado, las ciudades que sé que te van a ¿cómo se dice? A corromper, a esas sí aborrécelas, cabrón, a esas sí elimínalas, bórralas de la faz de la tierra. Y entonces volvemos al día de hoy, cabrón. Es porque estas batallas tienen que seguir siendo trasladadas, y porque lo importante de que el Nuevo Testamento venga hoy también a nuestros días, pues es justo eso, ¿no? Al final Dios te dice: tienes que luchar y tienes que matar de tajo y tienes que sacar de tajo de tu vida a la gente que te hace daño, que hace cosas que aborrecen a Dios, que no se comporta conforme a la voluntad de Dios. Y conforme a la voluntad de Dios me refiero a los 10 mandamientos, cabrón. No hay más. No hay más. Si es una persona que tiene valores, que tiene realmente, que sigue estos mandamientos y que es un buen ser humano, adelante. Pero si hace cosas que te van a alejar de Dios, bórralo. Y ya lo habíamos visto capítulos anteriores. No importa si es tu hermano, no importa si es tu mamá, no importa si es tu hijo, no importa si es tu comadre, tienes que arrancar de tu vida. Aquí habla de esta parte de la guerra, de matarlos, pero es igual: mátalos de tu vida, sácalos de tu vida, bórralos de tu vida, aléjate de ellos. Eso es lo importante. De toda aquella gente que te quiere hacer daño, aléjala de tu vida, bórrala de tu vida, sea quien sea, porque muchas veces: ay, es mi mamá, perdona, porque además la justificamos frente a otras personas, ¿no? Y decimos: ay, perdónala, es mi mamá, no, ¿cómo le voy a hacer eso a mi mamá? Es que es mi tía, es mi abuelita, pobrecita, ya está viejita. No, mami, no, cabrón. Si te hace daño, si le hace daño a tu gente, si te saca de tu zen, de este lugar de estar con Dios, bórrala, cabrón, aléjate, no importa, porque mucha gente hoy se pierde. Tienes problemas en tus matrimonios, tienes problemas en tu trabajo por estar cerca de esta gente, justificándola, diciendo: es que así es mi mamá, es que así son mis hermanas, es que así es mi hermano, es que así es mi papá, es que así son mis tías. Las mamadas, Mary Jane, bórralos de tu vida y sácalos. Ese es el mensaje importante que Dios nos dio y que aquí nos da: cualquier batalla, sácala de tu vida. Y seguimos, versículo 19. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojujarla. Entonces,
también cuida la naturaleza. O sea, fíjense cómo era lo que veíamos, que veíamos ya en la agricultura, en el libro de Levítico, donde te decía que tenías que dejar descansar la tierra, que una vez que cosecharas el año 7 lo tenías que dejar descansando para que entonces pudiera la tierra volver a sanar. Y entonces veíamos cómo Dios ya daba estas leyes de agricultura desde Números, y ahora vemos en Deuteronomio, perdón, desde Levítico, y ahora vemos en Deuteronomio cómo vuelve a dar estas leyes de agricultura, que te dice, pendejo, no vayas a quitar el árbol que te da alimento, porque chingues, te puedes morir. O sea, deja los árboles que dan fruto, porque de ellos puedes comer, y de los que no dan fruto, entonces sí puedes hacer armas, y puedes hacer casas, y puedes hacer lo que quieras, puedes construir, pero cuida los árboles que te dan fruto. Entonces, qué maravilloso es Dios, que te da todo un detalle de cómo vivir, de cómo subsistir, de cómo ser un buen ser humano. Vuelvo a repetirlos, podrás creer o no creer en lo espiritual de este libro. Podrás creer o no creer que fue palabra divina, podrás creer o no creer que se escribió hace 1000 años, pero lo que está escrito aquí, si realmente lo siguiéramos, si realmente siguiéramos los 10 mandamientos de Dios, y estas lecciones que nos da de agradecimiento, de ofrenda, de ser buen ser humano, de verdad que seríamos una excelente sociedad. Hoy en día, desgraciadamente, no lo somos. Entonces, ¿qué vimos en Deuteronomio 20? Ya para cerrar, bueno, la confianza de Dios debe estar por encima del poder militares. Tú vas a ir a la guerra, principalmente tienes que confiar en Dios. Ahora, si tienes miedo y eres un pusilánime, como bien lo dice aquí, si eres un medroso pusilánime, un bubulubo, no vayas a la guerra, cabrón, porque vas a contagiar a tus compañeros con ese miedo. Entonces, si tienes miedo, mejor quédate, enciérrate en tu casa y no vayas a la guerra, cabrón. Déjanos chambear, papito, ¿no? Entonces, nadie tiene que estar por encima de Dios. Dios tiene que ser la confianza en la que te apoyas. Claro, las leyes tienen que ayudarte, todo tiene que ayudarte en esta vida, que es en la vida que vives, pero tu fe en Dios debe ser inamovible. La guerra nunca debería ser un producto de orgullo o de ambición, ojo, sino de únicamente obedecer el mandato divino. No vas a hacer guerra a lo pendejo, no vas a ir por ciudades que yo no te he dicho, no vas a ir a hacer la guerra a lo idiota. Les dice claramente, vas a ir a hacer guerra, pero si esta persona pide paz y quiere paz, lo vas a dejar en paz y vas a seguir. Si no, entonces habrá guerra. Entonces Dios, no, la guerra no era por ambición, era solo por su tierra prometida, y si la cedían no había necesidad de guerra, ¿no? Importantísimo. La idolatría seguía siendo el mayor peligro espiritual para Israel. Sabían que estos pinches perros malagradecidos a la primera de cambios desconfiaban de Dios, como hoy en día lo hacemos. Lo platicamos con Rodolfo el viernes. Somos tan estúpidos que si Dios no nos lo da como queremos y cuando lo queremos, empezamos a tomar amuletos, empezamos a ir con otras personas, empezamos a querer oír otros consejos, empezamos a rezarle a 10,000 santos o a otras deidades, y entonces, cabrón, ahí es donde nos perdemos. Entonces, como Dios sabe que somos débiles, por eso Dios te dice, arranca de tajo de tu vida todo eso que te puede alejar de mí. También Dios muestra que incluso durante el conflicto existían límites morales. No puedes matar mujeres, niños, cabrón. Ojo con eso. Para todos aquellos que dicen que estas feministas que dicen que el libro era un libro patriarcal, sí, en una sociedad patriarcal sí era, pero no era patriarcal donde no se cuidaba a la mujer. Lo hemos demostrado en muchísimas leyes de Levítico, en muchos pasajes del libro, y ahora lo volvemos a ver donde las mujeres y los niños se respetan, cabrón. No hay forma, y eso se veía desde antes. Es un código, no puedes ir contra las mujeres ni contra los niños, los tienes que dejar. Entonces Dios cuidaba esto, claro, porque las mujeres son las que pueden dar vidas, y lo que quiero es hacer una sociedad grande, es hacer una nación. Por supuesto que tengo que cuidar a las mujeres, porque las mujeres son las que dan vida, mujeres. Esa es la realidad. Y por último, pues la preservación de estos árboles frutales refleja también el cuidado divino por la creación y las futuras generaciones. ¿De qué van a subsistir las futuras generaciones si acabas con todos los frutos, cabrón? De algo tienen que comer. Entonces, por eso Dios cuidaba todo este tema. Vamos a las referencias antropológicas, científicas, antropológicas o históricas. Las excavaciones arqueológicas muestran que los asedios prolongados eran frecuentes en el antiguo cercano Oriente.
Entonces arqueológicamente se ve que estas guerras eran frecuentes, ¿no? La arqueología confirma que muchas ciudades cananeas estaban altamente fortificadas, eso ya está comprobado, lo vemos aquí. De hecho, cuando suben estos 12 patriarcas, estos 12 testigos a la tierra prometida, regresan con miedo porque dicen, no, son gigantes barbudos y huelen a hombre, les dice, y tienen fuertes amurallados. La arqueología lo está comprobando, es correcto, es cierto, lo que dice aquí es cierto, lo que te narra la Biblia es cierto. Repito, podemos creer o no creer, pero arqueológicamente se ha descubierto que estas ciudades fortificadas descritas en la Biblia sí existían. Desde la perspectiva ambiental moderna, conservar árboles frutales coincide con principios actuales de sostenibilidad y seguridad alimentaria. Lo que les digo, desde ese entonces Dios ya cuidaba la agricultura, cabrón. ¿Qué más quieres? Que está comprobado ya hoy ambientalmente que eso que se dijo hace miles de años hoy se lleva justo para este tema de la sostenibilidad. Estudios militares consideran que este capítulo es uno de los textos más antiguos donde aparecen límites éticos para la guerra. Fíjense, límites éticos para la guerra que hoy militarmente se sostienen. Este es de los textos más antiguos que empiezan a respetar, a tener estos valores. Es no toques mujeres, no toques niños, cabrón. Vas contra los hombres. Y los que van a la guerra son hombres, ¿sí? Los que no han disfrutado su casa, su mujer y su viñas y que tienen miedo, quédense en casa, por favor. No vaya a ser que el Sancho llegue y les toque la puerta, muchachos. Pero los demás van a la guerra y respetan a las mujeres. Entonces, fíjense nada más como lo que hoy en día ya son valores militares de no tocar mujeres y niños, desde hace miles de años Dios ya lo había dicho. Esto, si me dicen que aún así este libro es absurdo, perdón, los absurdos son ustedes. Si no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la ciencia. Vamos a las reflexiones finales. ¿Qué reflexiones finales nos deja Deuteronomio 20? ¿En qué batalla de mi vida necesito confiar más en Dios que en mis propias fuerzas? ¿Estoy buscando primero la paz antes de entrar en conflicto con los demás? ¿Estoy cuidando los recursos, relaciones y oportunidades que Dios ha puesto hoy en mis manos? Pues hemos ya llegado al final de su capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, y cierro diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos, que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos, y al final del camino Dios existe, lo habrás ganado todo, porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, este capítulo se sube a YouTube, a Spotify, Facebook, Instagram. Estamos en todas nuestras redes como Y a ti, como te habla Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Adiós.